Darles nuevamente la bienvenida, las buenas tardes a esta cuarta sesión de nuestro módulo Epistemología de la Educación Superior Técnica, Tecnológica y Productiva en el marco de la Maestría en Gestión Educativa Técnica, Tecnológica, Productiva, valga la reiteración, auspiciada por la Universidad Pública del Alto. ¿Sí? Ahora corresponde que avancemos nuestra última unidad temática, que la hemos denominado el modelo educativo sociocomunitario productivo como ruptura epistemológica en educación técnica tecnológica. Nuevamente, les doy la bienvenida. Vamos a iniciar. Quiero enfatizar en que esta unidad 4, si bien estaba referida también a algunos enfoques, la vamos a tocar al final. Lo más importante es que veamos o analicemos y comprendamos todo el recorrido anterior que hemos realizado respecto de la educación técnica, tecnológica y productiva. Primero en sus dos eh, acepciones o conceptualizaciones básicas. Educación técnica y formación profesional. ¿De acuerdo? El objetivo para esta unidad temática última tiene por objetivo asentar o aterrizar, si ustedes quieren, ya en lo que hemos denominado ruptura epistemológica. En ese entendido, aún hay compañeros y compañeras que están ingresando. Bueno, en ese sentido, darles nuevamente la bienvenida e iniciamos nuestra última sesión para hoy. ¿Por qué ruptura epistemológica? Y ahí vamos a aquí algunos criterios y nos vamos a munir de algunos elementos que nos permitan básicamente repasar lo que hasta ahora hemos visto. Primero, ¿qué habíamos entendido por epistemología? Un rápido resumen de todo el recorrido teórico que ustedes tienen en su bibliografía. Vamos a decir que es el estudio crítico, filosófico de las ciencias que tiene por finalidad determinar el origen y resultados de las teorías y las hipótesis. Pero además es el estudio, la comprensión, el análisis de la construcción del conocimiento o de un tipo de conocimiento en tiempo y espacio. ¿Ya? Entonces, primer elemento que tenemos, que vamos a recordar y repasar es por qué hemos hablado o por qué hemos estudiado el concepto de epistemología. Y no necesariamente porque sea una clase, una sesión o un módulo de filosofía, sino porque nos ayuda a comprender lo que significa para nosotros el cómo estudiar el conocimiento en momentos distintos. ¿Pero qué tipo de conocimiento? El conocimiento sobre la constitución de la educación técnica, tecnológica, productiva. ¿Alguien está con su micrófono encendido? Por favor, le voy a pedir que lo apague, por favor. Mil gracias. ¿Sí? En ese sentido, es el primer elemento que tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué es epistemología y para qué hemos estudiado esto? ¿O por qué nos estamos muniendo de este concepto? El segundo elemento que vamos a repasar ahora es la educación técnica como concepto y la formación, mejor dicho, la educación técnica y la formación profesional como concepto, pero en el sentido de, o mejor dicho, en el sentido histórico. Tenemos que recordar cuáles son las fases primero de desarrollo de la educación técnica y la formación profesional a nivel latinoamericano y luego en el contexto nacional. Y habíamos hablado de que son al menos 4 momentos, ¿sí? Desde la Constitución de Bolivia como república, ¿ya? Las escuelas de artes y oficios, pasando por la etapa liberal y la incursión del desarrollo capitalista e industrial en nuestro país, a un segundo momento que tiene que ver con un proceso de industrialización de
de Bolivia y también de los países latinoamericanos, y por consiguiente la educación va a estar referida en términos generales hacia esa visión de país. ¿De acuerdo? Por un lado. Pero también por otro lado, ¿no es cierto? Darle ese sentido. ¿Qué significaba educación técnica y formación profesional en este recorrido? Hasta más o menos el año 2010 que habíamos visto. Siempre referido a una o como política pública. La educación técnica y la formación profesional en el sentido del contexto histórico llevado o desarrollado a través del tiempo siempre como una política pública. ¿En función de qué? Ya acabamos de ver el tercer elemento que tenemos que recordar. Las corrientes epistemológicas. Es decir, primero, ¿por qué estudiar el conocimiento en sus momentos, en distintos momentos, como construcción en sentido filosófico? Eso nos va a ayudar a ver por qué se dice, o por qué de uno u otro modo se hace educación, referida siempre a la educación técnica o a la formación profesional. Y cómo eso, en diferentes momentos, esa concepción se convierte en una acción estatal, es decir, en una política pública. Pero todos estos elementos, o todos estos dos momentos esquemáticos que los estamos resumiendo acá, responden a concepciones, cosmovisiones, formas de pensar que le habíamos llamado corrientes epistemológicas y que básicamente habíamos visto que son tres. ¿Y qué es la propuesta de nuestro módulo? Desarrollismo, que tiene que ver con procesos de industrialización, de que la educación esté siempre eh, vinculada o orientada, mejor dicho, orientada hacia el desarrollo industrial del país. La otra gran concepción o filosofía de hacer educación técnica tecnológica en nuestro país, o educación técnica y formación profesional en nuestro país, es ese gran paraguas que se le habíamos llamado inclusión social. Es decir, por medio de la formación técnica, tecnológica, posibilitar que se rompan brechas de desempleo, brechas de desigualdad, brechas de no acceso a la educación formal, y al mismo tiempo ello sirva para incorporarse en mejores condiciones al mundo laboral. ¿Sí? Y finalmente, una que no está muy estudiada, muy desarrollada, pero que sí tiene mucho que ver con el asistencialismo. El asistencialismo como una propuesta de ayuda al que no puede, con pequeños cursitos, talleres de capacitación que permitan a las poblaciones excluidas del sistema formal educativo poder adquirir conocimientos y habilidades que les permita incorporarse al mundo laboral en mejores condiciones. ¿Sí? Es decir, referida a población de vulnerabilidad y exclusión social. Con esos elementos. Entonces tenemos hasta acá tres aspectos que debemos recordar y repasar antes de hablar de por qué el modelo educativo sociocomunitario productivo es una ruptura epistemológica. Si en este recorrido, que ahí ven todo este esquemita que hemos preparado, es lo que le habíamos llamado a la educación técnica y la formación profesional, que termina en tres aspectos en este recorrido del tiempo, desde 1825 hasta 2010 aproximadamente. Todas estas concepciones terminan en la articulación entre producción y trabajo, es decir,
la educación técnica y la formación profesional van a estar siempre vinculados desde su concepción a lo que significa el trabajo y la producción y el trabajo. Dicho de otro modo, incorporar profesionales o técnicos, especialistas, mano de obra calificada al mundo industrial, al mundo del trabajo, al mundo de la producción, ya sea en la industria, en los servicios, en la agropecuaria, eh, y en otras ramas de técnicas, pero siempre vinculadas a la producción. Pero al mismo tiempo, un segundo, un segundo eje muy importante que tenemos que recordar es que todo este recorrido también es una respuesta al mercado, es decir, lo que exige el mercado laboral. Y el mercado de trabajo exige personas altamente calificadas en uno u otro oficio especializado. Entonces la formación técnica tecnológica va a estar orientada, pero además eso que busca que el mundo productivo, independientemente de que sea estatal o privado, y que por lo general, por lo que hemos estudiado y hemos revisado durante las últimas 3 sesiones, es el mundo privado, es decir, el mundo de la rentabilidad, de que la educación técnica tecnológica, ¿sí?, esté al servicio de la ganancia empresarial, con capacidades, con habilidades, lo que hoy llamaríamos competitivas, que le permita, sea varón, mujer, joven, adulto, ¿sí?, primero generar ingresos salariales, pero esos ingresos salariales están referidos a su capacidad técnica para el mundo del trabajo. Y esto al mismo tiempo mejore las condiciones de productividad del sector que emplea, ya sea la industria, la agricultura, los servicios, etcétera, ¿sí? Y todo eso al tercer eje, que es el mundo de la producción. Reiteramos. La educación técnica y la formación profesional en el tiempo ha estado vinculada como concepción siempre al mundo de la producción, al mundo del trabajo, como una respuesta a lo que exige, a lo que demanda el mercado laboral como un servicio y como rentabilidad, buscando siempre ganancia. Esos 3 ejes tienen que estar claros, queridos colegas, para comprender qué es educación técnica tecnológica, no solamente como historia, sino como concepción. Por eso la importancia de epistemología. Podríamos haberle llamado historia de la educación técnica tecnológica. Podríamos solamente reducirnos a las políticas públicas que hubo en estos 4 periodos grandes que hemos descrito y con los que varios autores coinciden, ¿sí? Pero el plus de esto, o el plus de este módulo, y el objetivo es no solamente tener presente cómo y de qué forma, o en qué momentos, o mejor dicho, los momentos en que se dan diferentes formas de hacer educación, sino a qué responde desde el punto de vista nociológico, filosófico, y se convierte en conocimiento científico. Entonces ustedes dirán, pero la educación técnica no es conocimiento técnico, es científico, pero utiliza al conocimiento científico. Y bueno, y en ese entender es importante ver, o era importante comprender por qué en 1953 se dice una cosa, cuáles son las circunstancias, por qué se piensa de una forma para hacer educación técnica en 1973 o en la reforma de la 1565. ¿Sí? Y aunque ustedes me dirán, en las últimas 3 sesiones siempre hemos dado vuelta sobre este tema, que está en el recuadro en rojo, ¿verdad? Siempre está articulado a la producción y el trabajo, o es una respuesta al mercado, o está referida a la producción desde la educación formal o desde la educación fuera de el contexto formal, referido solamente a la capacitación. ¿Sí?
Teniendo presente estos tres elementos, vamos a hablar ahora de por qué si, si, si la educación técnica y la formación profesional, por lo menos en los últimos 70 años, responden al mercado, al mundo del trabajo y la producción, es decir, se forma hombres, mujeres, destinadas a mejorar sus condiciones de vida a través de incorporación al mundo laboral con capacidades y habilidades técnicas, es una forma de pensar. Y llegamos al siglo XXI y decimos que hay otra forma de pensar. Y a eso le hemos llamado ruptura epistemológica. Entonces, pero ¿bajo qué nos asentamos? Entonces la propuesta es la siguiente. Vamos a usar tres básicamente. ¿Ya? La última la vamos a desarrollar ampliamente y que es más conocida por ustedes, pero otra que a mí me interesa como una especie de marco teórico, si vale el término. Así bien cortito para desarrollar esta parte. Y uno de ellos tiene que ver con el concepto de crisis de paradigma. ¿Sí? ¿A partir de aquí? De, por supuesto, ¿no? Un estructuralista del marxismo como es Thomas Kuhn, con la estructura de las revoluciones científicas, ¿no? Aquí, bueno, si alguien lo puede apreciar, aquí está el textito, que es muy bonito, está en la bibliografía, léanlo, sobre todo el capítulo 7, 8, 9, 10 y 11, que no son más que unas 100 páginas, no es tampoco mucho, el resto es mucha introducción, ¿no? Thomas Kuhn nos dice, las revoluciones científicas se consideran aquí como aquellos episodios de desarrollo no acumulativo en que un antiguo paradigma es reemplazado completamente o en parte por otro nuevo e incompatible. Dos o tres criterios para comprender esta parte. Revoluciones científicas, es decir, otra forma de hacer ciencia, que se antepone o se va a oponer, si ustedes quieren, a una forma antigua de pensar o de hacer ciencia y que ya es incompatible. Y desarrollado de otro modo, explicado nos dirá Thomas Kuhn, primero nos dirá, existen dos tipos de ciencia y para nuestro contexto lo vamos a decir así, dos formas de hacer, o dos formas de conocimiento. La primera, que se denomina ciencia normal, o dicho de otro modo, es la que todos los días hacemos con respecto a una cosa. Por ejemplo, en educación técnica, si hablaríamos de conceptos, categorías como conocimiento científico normal, diríamos que es un proceso de formación referida para mejorar las condiciones de empleabilidad de las y los estudiantes que no pueden acceder a la educación superior a nivel licenciatura o que no han concluido sus estudios primarios, secundarios y que están en alguna carrera técnica para incorporarse al mercado. ¿Ya? Eso es lo normal. Por eso dice lo que practicamos cotidianamente como científicos, es decir, como personas racionales que utilizan el conocimiento científico para sus actividades. Y la segunda como ciencia revolucionaria, es decir, transformadora, que ocurre cuando se produce un cambio de paradigma, es decir, otra forma de pensar. Es decir, no necesariamente tenemos que en nuestras, en nuestras instituciones de enseñanza superior técnica tecnológica formar personas que se vayan a incorporarse al mercado laboral a partir de un oficio. Estoy tratando de ejemplificar, sino que tiene que además, ¿por qué no son autogestores de su propia empresa? ¿Por qué no mejoran más bien sus condiciones de vida porque ya tienen un pequeño taller o son productores o trabajadores del agro? En fin, esa
es otra forma de pensar que se antepone a la que cotidianamente se hace y que la normativa en educación técnica y la concepción de la educación en general ya tenía previsto. ¿Sí? Entonces dice, el cambio de paradigma, o sea, de una forma de pensar por otra forma de pensar, se da cuando emergen nuevas teorías que desplazan a las vigentes, es decir, a las normales. A eso le llama revoluciones científicas Thomas Kuhn. Estas nuevas teorías están siempre articuladas a los cambios, a las transformaciones que los seres humanos hacen en su vida cotidiana, en su vida económica, en su vida política, en su vida religiosa, en su vida cultural. Es decir, cuando esa forma de hacer vida política se transforma, también la forma de concebir esa realidad se va a transformar. Y ahí es cuando aparecen nuevas ideas, y esas nuevas ideas que van a estar en relación con la misma realidad, que van a entrar en correspondencia, mejor dicho, con la realidad, terminan desplazando a lo que antes se conocía. Por eso es revolución, por eso es cambio, por eso es nuevo. ¿Sí? Estas nuevas teorías están siempre articuladas a las revoluciones que los seres humanos hacen de su cosmovisión, o sea, de su forma de pensar, de su forma de comprender e interpretar su realidad. Eso es filosofía. Nuevamente, ¿ve? Por eso la importancia de la epistemología. De ahí que un cambio de paradigma se refiera a la variación en cuanto a teorías, métodos, concepciones que valida una teoría anterior. Dicho de otro modo, ¿sí? Hasta antes de 1904 más o menos, y estaba en la bibliografía que se pasaba, por ejemplo, la educación a nivel humanístico de las mujeres en nuestro país no estaba permitido, sino es a nivel solamente técnico. Es decir, no sé si, bueno, para las y los que van a revisar la legislación en ese mamotreto de 2000 páginas que les he pasado y hacen una simple ojeadita y como está ordenado cronológicamente, ¿no? Dirán que se permite que tal institución, ¿sí?, acepte niñas para bordado, para cocina, etcétera, pero no para educación formal, ¿sí? O que hasta antes de 1970 u 80, las mujeres no puedan ser parte de la formación tecnológica en mecánica automotriz, por ejemplo, y que más o menos hasta el año 2000 es muy recurrente eso. Esa forma de pensar es como se traduce en una forma de hacer educación, y esa forma de hacer educación es lo que reproduce al mismo tiempo la forma de pensar en un círculo dialéctico. Para Thomas Kuhn, eso no siempre es de esa forma. Lo que se hace en un momento y como conocimiento científico, en otro momento queda desplazado. Y toda la teoría del conocimiento y la historia del conocimiento nos va a decir que eso pasa porque también las condiciones en que los seres humanos hacen su vida material cambian y se transforman, ¿verdad? Hasta antes de 1870 más o menos, solamente podían acceder a la educación quienes tenían una renta mínima y eran propietarios de algo. El resto no podía ser. Y mucho más si hablamos de la inmensa mayoría del país indígena originario, que no era considerada ciudadano o ciudadano de este país. Bajo ese marco es que se construyen políticas públicas en la educación. Y lo propio, hoy en día es inadmisible eso, pero tuvo que pasar este elemento, ¿no? Revoluciones científicas, revoluciones de los seres humanos que hacen descosmovisión de su forma de comprender la realidad, su mundo, su entorno, ¿ya? Pero además, ese es, este es un modelo que podemos utilizar para validar o para justificar el por qué decimos que hay una ruptura epistemológica en la educación técnica. ¿Ya? Nosotros hemos usado esta, la que es el cambio, la crisis de paradigma, desde las revoluciones científicas de Thomas Kuhn. Pero también desde el estructuralismo
Hay otras, como por ejemplo el de deconstrucción del método científico tradicional. ¿Ya? Ustedes me van a decir, pero eso es occidental. Sí, pero es una forma de pensar y de criticar lo que hay, lo que ya está dado por algo nuevo. Básicamente, Jacques Derrida, que es un filósofo eh, europeo, nos dirá, no se trata solamente de levantarse contra las instituciones, es decir, contra lo que queremos cambiar, sino de transformarlas mediante luchas contra las hegemonías. Ay, ¿cuál era el pensamiento hegemónico de la educación técnica tecnológica? El que esté referida siempre al mundo laboral, solamente capacitar personas para el trabajo, en todas las áreas que hoy conocemos. ¿Ya? Las prevalencias o prepotencias en cada lugar donde éstas se instalan y se crean. Un poco fuerte, ¿sí? Desde el punto de vista del existencialismo, ¿no? Jacques Derrida pertenece a la escuela de, de, um, de Heidegger, del existencialismo contemporáneo. Bueno, ella falleció, ¿no es cierto? Pero pertenece a esa escuela, ¿ya? Que en definitiva nos está diciendo que siempre hay momentos en que existe una oposición y una forma de pensar diferente a lo que conocemos y es hegemónico. No nos olvidemos la lectura de Pierre Bourdieu, que les pedí que la revisaran ya hace más de 2 semanas, el primer capítulo, sobre la violencia simbólica del Estado en educación, sobre la sociedad a partir de la educación, como arbitrariedades que cree la sociedad o que creen los estados y los gobiernos que se deben imponer para un proyecto de sociedad, que no necesariamente son la respuesta a lo que la sociedad necesita. En términos educativos. Nos dirá Jacques Derrida, un poco resumiendo uno de sus textos, dice, la deconstrucción es un intento de organizar de cierto modo el pensamiento ante un conjunto de contradicciones. Y nosotros hemos encontrado, y nosotros podemos decir que en el transcurso, en este largo periodo que habíamos cerrado la anterior semana de la educación técnica y la formación profesional, referida al mundo del trabajo y al mundo de la producción, ¿sí? Contradicciones sí, porque solamente está referida a la industria, o solamente está referida a personas que no han concluido sus estudios o que no, o que tienen que romperse brechas, por ejemplo, de mujeres que están sin empleo para mejorar sus condiciones de vida a través de ingresos suplementarios, que sepan algún oficio técnico. Muy eh, muy desarrollado y muy practicado en la década de 1980 y prácticamente los 90, sobre todo, ¿verdad? Esas desigualdades discursivas entre lo que es la educación técnica, ya vimos, si revisamos lo que nos decía los documentos de 1980, 79 de la UNESCO y la CEPAL, que los he compartido, frente a los últimos del programa de la educación técnica y la formación profesional para el 2030, ¿sí? Si hacemos esas comparaciones, siempre van a estar referidas a una educación que vaya a fortalecer los procesos productivos, que no está mal. Pero en nuestro país, y si recordamos lo que nos dice la Kathleen Lizárraga, el Mario Yapu y otro par de profesores más que les he compartido, diciendo que siempre hay una desconexión y que además que ha sido parte de nuestro examen de anteayer, ¿no? O de ayer, creo. ¿No es cierto? Siempre hay una desconexión entre lo que el mundo del trabajo dice y lo que el Estado hace. Pero la concepción marco, esos modelos epistemológicos que le hemos llamado, nos está diciendo una cosa y los países, en particular Bolivia, está yendo por otro lado. Esas contradicciones, como argumentos o discursos políticos, filosóficos, ideológicos, entran en contradicción. Es decir, no son lo que deben hacer o no se hace lo que se debería hacer, así, dicho de otro modo. Entonces dice que la deconstrucción es una estrategia para la descomposición de la metafísica occidental. ¿Qué quiere decir metafísica occidental? Bien, lo voy a hacer bien rapidito.
lo que creemos que es respecto a lo que no es. Y ¿por qué he utilizado a este autor un poco, o su concepción para prever? Por un tema de esta lucha, de este trabajo de construcción filosófica que en este momento y epistemológica se está haciendo con la descolonización, con la decolonialidad. Es decir, por ejemplo, que ser profesional a nivel licenciatura es mejor que ser técnico, o que ser médico especialista es mejor que ser médico general. ¿Sí? Son pensamientos que no corresponden a la realidad y que están idealizados. Por eso se convierten en metafísicos. De las contradicciones constitutivas, contradicciones de lo que se debe hacer con lo que se hace, con lo que realmente significa educación técnica y con lo que realmente se hizo. Mediante construcción de arquetipos síntesis, es decir, modelos de pensamiento. Derrida llama a arquetipos síntesis a modelos de pensamiento. ¿Cuáles son estos modelos de pensamiento? El industrialismo, la inclusión social o el asistencialismo. Eso hay que deshacer, deconstruir, es decir, desmontar. Hacia 2006 y 2010, en la primera etapa de este gran periodo denominado proceso de cambio, se hablaba mucho de eso, ¿no? Hay que desmontar el viejo Estado. Hay que desmontar las ideas neoliberales. Viene de esto. O podríamos circunscribirlas a este modelo de pensamiento. Entonces, reiterando, ¿no es cierto? La epistemología como el análisis de la construcción de conocimiento científico en diferentes momentos. Pero este análisis de qué tipo de pensamiento y construcción de conocimiento científico, de la educación técnica, tecnológica y productiva en nuestro país a través de los últimos, por lo menos, 50, 70 años, aunque hayamos hecho un recorrido muy, muy escueto anterior, ¿sí? Para comprender qué significa hacer educación técnica en Bolivia y cuáles son los paradigmas o modelos de pensamiento que han influido en este ámbito de la educación técnica. Para poderle dar sentido y decir, hay un cambio, hay una transformación de pensamiento, que es la propuesta del módulo, utilizamos un marco teórico referencial. Thomas Kuhn y todo lo que significa construcción del conocimiento científico como revolución, el tema de la deconstrucción y el más importante para mí en este momento, además de que hay otros, pero que para efectos completamente didácticos de nuestra sesión las hemos resumido en estos, y que es el tercero, el paradigma del vivir bien. Y ahí me dirán, pero Agustín, entonces ya te estás metiendo un poco con política, la doctrina, etc. Sí y no. Sí, porque es el momento que nos está tocando vivir. Sí, porque de ello, ¿no?, tiene como resultado las políticas públicas actuales y en el marco de esas políticas públicas, las actividades cotidianas que ustedes hacen, la mayoría por lo menos, si es que no todos, en el ámbito de la educación superior técnica tecnológica, sea desde la docencia, sea desde la administración o la gestión como directivos o finalmente como profesionales. ¿Sí? Este paradigma, que luego vamos a ver cómo se antepone o se opone al resto bajo esos elementos que hemos citado, ya sea de la deconstrucción o de las revoluciones científicas, que nos ayuden o que, no, sí, que nos respalden en nuestra hipótesis de ruptura epistemológica. Y vamos a decir que primero, este paradigma está constitucionalizado, al igual que habíamos visto en 1953, o mejor dicho, 1955 y 1973. ¿Recuerdan? Las constituciones de esos años decían cómo se debía hacer la educación. Y en el caso actual, ustedes ya conocen esto, el vivir bien, el sumac tamaña, el capagneam, o el camino o vida noble, el ibi marae, tierra sin mal, el teco caví, vida buena, el yandereco, vida armoniosa, que son
los momentos o la forma de nuestros pueblos, es decir, de nuestra realidad, de los diferentes contextos de la realidad boliviana, de interpretar lo que significa vivir bien como sentido histórico, filosófico, político, ideológico. Y se dan cuenta, queridos colegas, queridas colegas, que volvemos a dar en el círculo filosófico. Y el Agustín, ¿por qué machaca con ese sentido? Porque es bien importante conceptualmente tener en cuenta el porqué de las cosas. Y el porqué de las cosas vienen siempre de una realidad. ¿Sí? Hasta hace 50, 70 años, la forma de pensar el país era una. Y en función de esa forma de pensar, se construían las políticas en educación en general. Y esas políticas responden a esa forma de pensar y vas a reproducir esa forma de pensar. La forma de pensar el país ahora es esta, a través de estos conceptos, que es el sentido histórico, filosófico, político, ideológico. Seguramente hace 70 años, durante el nacionalismo revolucionario, nos dirían que no existe, no nos dirían, se dijo, se escribió y se teorizó sobre la alianza de clases, es decir, la incorporación de todos al Estado. Y todas las políticas públicas, las acciones estatales, se refirieron por lo menos en casi 10 o 12 años antes del golpe de Estado de 1964, ¿sí? Cuando toma ya otro rumbo el nacionalismo revolucionario, se refería a la construcción del Estado nacional. De eso que se pensaba hasta 1950 como separado, desarticulado, pero solamente como marco referencial, porque además, ¿sí?, el paradigma del vivir bien, que está en el artículo 8, parágrafo primero, más o menos, como principio, dice que es el acceso y disfrute de los bienes materiales. Es la realización afectiva, subjetiva y espiritual, ¿no? Entonces, medio subjetivo, bien filosófico, hasta religioso. Pero esa es la forma de pensar en este momento. Podemos estar de acuerdo o no. Esa no es la discusión. Esto es lo que hay. Ello lleva a qué? A vivir en armonía con la naturaleza. Si tengo, primero, es mi derecho tener acceso y disfrute de los bienes materiales, porque eso me permite realizarme afectiva y espiritualmente como persona, hombre, mujer, niño, adolescente, etc. Pero ese disfrute y ese acceso, esa realización debe ser en armonía con la naturaleza. Y esa armonía en comunidad. Es decir, no hay individualismo. Ustedes ya saben, no lo voy a reiterar, que es parte de la concepción filosófica de nuestros pueblos indígenas originarios, nuestros pueblos ancestrales. Pero en definitiva, es lo que le da vida, le da contenido a ese sentido histórico. O al revés, ese sentido histórico, filosófico y político del vivir bien en sus 4 o 5 acepciones generales, solamente tiene validez, solamente tiene sentido con estos elementos. Y ahora entendemos entonces cómo la educación se la puede entender hoy en día cuando se dice productiva, que tiene que estar relacionada con la madre tierra, etc. Y de ahí que me digan, pues sirve o no sirve, se está haciendo o no se está haciendo, no es tema de discusión en este momento. Lo cual, a partir de ello, podemos desenmarañar un poquito más para entender. Bueno, ya el vivir bien como concepción, como filosofía, pero sobre todo como paradigma. Pero todavía no es paradigma científico, no vamos a confundir. ¿Sí? No estamos hablando que el vivir bien se convierta en un paradigma científico, sino como paradigma solamente hemos tomado referencias desde el conocimiento, desde el conocimiento científico para tratar de
respaldar lo que queremos mostrar o demostrar, validar con el modelo educativo sociocomunitario productivo en el caso del ámbito de la educación técnica. El Vivir Bien desarrolla en los últimos años una estrategia. Vamos a ir por ahí, ¿no? Primero, les voy a compartir lo que dice la Constitución. Es un principio ético-moral promovido por el Estado. O sea, es oficial. Ahí está la importancia. El vivir bien lo promueve el Estado como un principio ético. O sea, es decir, es oficial. ¿Ya? De ello, o a partir, mejor dicho, de eso, algunos de sus principales teóricos representantes, estamos hablando del momento fundacional del vivir bien. Hoy hay mucha literatura, incluso críticas, algunas que superan algunos conceptos y algunas interpretaciones de la primera época. Sin embargo, a pesar de ello, lo que yo quiero compartirles es cómo se fundamenta inicialmente el vivir bien. Una segunda interpretación de Rafael Bautista, quien también les he compartido el video para que lo entienda, dice, el vivir bien es un modelo que da sentido a nuestro vivir bien. Caminar, o a nuestro vivir bien caminar. Se trata de una normatividad inherente al mismo hecho de vivir, no como meros animales, sino como verdaderos seres humanos. Nuevamente, un sentido filosófico del tema. Una tercera interpretación o explicación de Raúl Prada Alcoreza, que está alejado de lo que es el partido de gobierno ahora, pero que en su momento, hasta 2011, y es muy interesante cómo él definió, y hay un texto escrito por él. Es un proyecto civilizatorio alternativo al capitalismo. Civilizatorio alternativo al capitalismo. Tampoco es de otro mundo, habla de civilización. Y entonces ahí Rafael Bautista por eso se pelea hoy en día con estos primeros, porque dice, ¿por qué tenemos que hablar de civilización? Civilización es lo foráneo, lo externo, pero bueno, no vamos a discutir eso. ¿Sí? Es una propuesta descolonizadora, y ahí el Rafael Bautista dice, sí, sí es descolonizadora, pero está con base en argumentos occidentales. Lo importante de todo esto, queridos y queridas colegas, es que veamos cómo se discute lo que estaba antes o cómo se pensaba antes. Podemos estar de acuerdo o no, pero esto es lo que ha dado forma a algo que es oficial. Finalmente, está algo que dijo Álvaro García hace unos años atrás. El vivir bien es la relación entre el ser humano y naturaleza, como filosofía de nuestros pueblos. Es el socialismo de este milenio, es socialismo comunitario. Si el vivir bien no solamente están en canciones, en propaganda política, sino es un concepto, una forma de pensar de vida oficial, porque es promovida por el Estado, estos señores, estas personas, entre muchas más, y podemos buscar y les dejo en libertad para que hagan, lo interpretan de esta forma. Y todas las acciones, y a eso es lo que quiero llegar, y todas las acciones del Estado van a estar en referencia a esto. O sea, no está desconectado. O en teoría no debería estar desconectado. Entonces, cuando de pronto vemos algo que está fuera de esto y empezamos a criticar, no, el actual gobierno, pamplinas, dice una cosa y hace otra cosa. Es normal. En todas las revoluciones científicas pasa lo mismo. ¿Sí? Les vuelvo a reiterar. En algún momento, en unos años, diremos esto no ha estado bien, simplemente es un intento, se dirá de esto ha servido, igual que del nacionalismo revolucionario o de la época de las dictaduras. Los más fascistas, fachos, dicen que ha sido el mejor momento del país porque todo estaba en orden, el resto dirá que no, la mayoría diremos que no es así, etc. Pero en ese momento es como se vive. Esta estrategia habla de una Bolivia digna, de una Bolivia soberana. El vivir bien promueve una Bolivia digna. El vivir bien
promueve una Bolivia soberana. ¿A partir de qué? De la construcción de un Estado democrático donde todas y todos participemos realmente en igualdad de condiciones, y vale el término. Pero además, construye un Estado social democrático, inclusivo, diríamos, y una Bolivia productiva. Y remarcamos eso porque es lo que nos interesa. ¿Sí? No sé si han entendido, me dejo entender con la idea, de lo general a lo particular, para entender por qué ruptura epistemológica. ¿Ya? Y ello nos lleva necesariamente a analizar, o nos tiene que llevar a analizar el modelo económico dentro del vivir bien. ¿Por qué? Porque si es educación productiva, producción tiene que ver con economía. ¿Cómo está articulado? ¿Cómo está ligado? Y bien rápidamente, no vamos a tampoco hacer un gran estudio al respecto. ¿Sí? El modelo económico nos habla de economía plural, que está en el artículo 300 de la Constitución Política, 306 de la Constitución Política del Estado. Y básicamente lo he resumido en esta imagen que me he prestado y la he tomado de uno de los folletos y de los artículos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. ¿Ya? Con 4 actores: una economía estatal, una economía privada, una economía social cooperativa y una comunitaria. Esa es la economía plural, donde la función del Estado es la de promover la integración de las diferentes formas económicas de producción con el objeto de lograr el desarrollo económico y social, la complementación del interés individual con el vivir bien colectivo. ¿Y todo esto referido a qué? Vuelvo a reiterar. Ese paradigma que va a permitir que se construya conocimientos y esos conocimientos se materialicen en acciones, tiene que ver primero, dicho, con una forma de pensar y hacer desde el Estado. En términos económicos, vamos a hablar de una economía plural, por ejemplo. En salud, si estuviéramos en salud, hablaríamos también de salud, pero no lo vamos a hacer, porque no nos corresponde, aunque tengamos cierto nexo como educación superior técnica tecnológica. Y diremos pues que el modelo económico boliviano es plural y está orientado a mejorar la calidad de vida y vivir bien. Por eso que lo puse. De todas las bolivianas y los bolivianos. ¿Ya? El actual presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, en 2010, en la revista de Economía y Finanzas del Ministerio con el mismo nombre, decía: no es la pretensión del modelo económico social comunitario productivo ingresar directamente al cambio del modo de producción capitalista, sino sentar las bases para la transición hacia el nuevo modo de producción socialista. ¿Mm? Primera llamada de atención. Segundo, este es un modelo de transición hacia el socialismo, en el cual gradualmente se irán resolviendo muchos problemas sociales y se consolidará la base económica para una adecuada distribución de los excedentes económicos. Ese es el marco referencial. Vivir bien, su fundamentación filosófico, teórica, ideológica, su practicidad en términos económicos, referido a qué? Siempre un objetivo. ¿A qué se está refiriendo? ¿Hacia dónde está yendo? Hacia la construcción de una nueva sociedad. No es nuestra pretensión, pero ese es el camino. Esto es hace 12 años, aproximadamente. Hoy seguramente habría mucha discusión porque hemos avanzado muchísimo, hemos tenido recesión, hemos tenido niveles elevados de ingreso en la economía, ha ido subiendo, luego ha bajado. Hubo un periodo de golpe de Estado, ahora estamos en otro momento. Seguramente habrá que analizar aquello. Lo que no deja de ser, ¿cierto? Es que seguimos en una economía plural. ¿Cuál es la hegemónica o la que se sobrepone a todas? Es otra discusión. Pero que en definitiva debería estar articulado a este principio del vivir bien, es lo que va a configurar finalmente el modelo educativo en el vivir bien que tenemos. Los elementos que hemos visto en la primera parte
que nos, que nos hacen pensar por qué era un modelo el que vivíamos y por qué hay que romperlo, o por qué ese cambio, por qué se transforma desde una concepción diferente a la que había antes con el nacionalismo revolucionario o con el modelo neoliberal o de libre mercado, mejor, más técnico, respecto al vivir bien. Entonces, el modelo educativo en el vivir bien, constitucionalizado también en el artículo 80. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que, eh, que el Código de 1955 también estaba constitucionalizado? Se lo había constitucionalizado eh, eh, en la Constitución de la década de los 60 y que tenía una continuidad histórica en la, ¿cómo se llama? En la, hasta prácticamente 2009 y 2010, cuando emerge la actual constitución política del Estado. Lo propio, lo propio. El artículo 80 de la Constitución Política del Estado dice, en su parágrafo primero, la educación tendrá como objetivo por favor, tomar atención, lo que está en rojo, que nos sirve para efectos de nuestro estudio. Formación integral de las personas y el fortalecimiento de la conciencia social crítica en la vida y para la vida. ¿Por qué está en rojo, queridos colegas? ¿Cuál era la función de la educación en 1953? ¿Se acuerdan? 55. ¿Quién se acuerda? A ver, vamos a dar un respirito. ¿Alguien se anima? ¿Cuál es la pregunta nuevamente, Alicia? Um, ¿Cómo estaba cómo estaba así, constitucionalizada la educación en general en el Código de 1955? ¿Alguien se acuerda? Eh, Dale, dale. era una educación para capacitar Ya, a la masa de trabajadores. exacto, exactamente. Era educar a las masas del país referidas al desarrollo del país, al desarrollo económico e industrial del país. Así de clarito dice en el Código de 1955. Y en el de 1973, el Código Banzer, ¿sí? Capacitar a la población boliviana, ¿sí? En habilidades referidas al progreso del país. Por eso está con rojo, queridos colegas, porque es un cambio de visión. Aquí dice, es una formación integral. No está referida para el mercado capitalista. Fortalece la conciencia social crítica en la vida. Es decir, que siempre tengo que contribuir a mi país, no solamente porque me hayan capacitado, y para la vida, para mi bienestar. La educación estará orientada a la formación individual y colectiva, al desarrollo de las competencias, aptitudes, habilidades físicas, intelectuales, hasta acá hago un corte, que vincule la teoría con la práctica productiva. Y ahí me digan, pero lo mismo decía toda la legislación de las escuelas de oficios y artes hasta 1940, 45, cuando se crea la Escuela Superior Pedro Domingo Murillo. Lo mismo dice el Código 55 y el Código Banzer, y la reforma educativa asienta más aún, si se acuerdan, al desarrollo de competencias, aptitudes y habilidades físicas e intelectuales que vincule la teoría con la práctica. Sobre todo la 1565 ya hablaba de esto, la teoría con la práctica. ¿Dónde está la contradicción, como nos dice Derrida, o dónde está el planteamiento nuevo, como nos dice Thomas Kuhn? En esto, conservación y protección del medio ambiente, la biodiversidad y el territorio para el vivir bien. Lo otro era ¿para qué? Para el mercado de trabajo, para el desarrollo productivo e industrial del país. Quiero que se me entienda. Lo que significa el modelo educativo en el vivir bien como algo integral, no solamente focalizado, sí, focalizado y con un objetivo específico, no general.
Dicho de otro modo, las personas que se forman en el actual modelo tienen la libertad de elegir su vida y no están condicionadas. Creo que esa es la palabra. El sistema educativo no está condicionando a las personas para hacerlos trabajadores, obreros capacitados, independientemente de que tengan título profesional o no. Así de sencillo. ¿Ya? Pero además, si ese es el marco general de la educación constitucionalizada, se tiene que desprender en una norma específica. Y ahí está la ley 070, que dice que la educación en Bolivia es productiva territorial, orientada a la producción intelectual y material, al trabajo creador y a la relación armónica de los sistemas de vida y las comunidades humanas en la madre tierra. ¿Se dan cuenta cómo rompe totalmente la forma de concebir educación de 1955, de 1973 y de la 1565 con relación a lo que es la educación en general, y luego vamos a ver en particular? ¿Sí? Si volvemos a repasar 1973, por ejemplo, con las acciones estatales referidas a, ciertas instituciones, siempre van a estar vinculadas al mundo de la producción, solamente, exclusivamente, y eso es lo que quiero que se entienda, queridos colegas, la exclusividad, ¿ya? En cambio acá, vemos, cuando hablamos de producción intelectual y material, al trabajo creador, es decir, no solamente al trabajo, a contribuir con mi trabajo al desarrollo en un sector específico que seguramente tendrá destino o finalidad de contribuir al desarrollo del país. Por ejemplo, ¿ya? Fortaleciendo la gestión territorial de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, las comunidades interculturales y afrobolivianas, y entonces ahí viene y ustedes se ponen a pensar sobre todo las y los que están en ámbitos laborales o están cumpliendo funciones en institutos tecnológicos o técnicos en área dispersa o rural. Cómo su trabajo contribuye a mejorar no solamente la vida de las personas del lugar, sino al lugar mismo. Lo que no ha hecho la 1565, lo que no ha hecho el Código de 1973 y menos del 50, a pesar del enorme esfuerzo, y hay que reconocerlo para su contexto, de articular la educación técnica. ¿Ves? La creación del Servicio Nacional de Educación Técnica, el CENET, o del Sistema de Educación Técnica Tecnológica, el CINETEC, sigue siendo, o siguió siendo, y lo hemos visto la anterior semana, referida solamente al mercado. Pero acá, fortalecer, esta palabra es muy linda y debíamos ponerla no solo con rojo, sino agrandarla y llamarla fortalecer. Ese criterio colectivo, comunitario que tiene la filosofía o la concepción o el paradigma del vivir bien. El artículo cuarto, en el parágrafo primero, ha tratado de recoger lo más importante, porque si no, todita la ley, toditos los principios, toditos los antecedentes de la 070 tenemos que estudiar, sino aquella que nos interesa para fundamentar por qué es una ruptura. Contribuir con la consolidación de la educación descolonizada para garantizar un Estado plurinacional y una sociedad del vivir bien con justicia social, productiva y soberana. Hace unas 2 diapositivas atrás estábamos viendo cuál era la estrategia de vivir bien, ¿verdad? Y en términos educativos, se está disgregando en este sentido para hacer gestión educativa. Que además dice en el artículo 5º, parágrafo 2 de los objetivos de la educación, en la ley Adelino Signani, dice desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación, por eso está con rojo.
vinculado a la concepción y cultura de los pueblos en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el sistema educativo plurinacional. Esta semana, estos días, con esto voy a completar la parte de legislación como material de referencia y ustedes revisarán el código de 1973, sobre todo que lo tengo completito, o ya y lo he compartido y lo voy a compartir completito, o la ley 1565, en su parte fundante o en su parte, sí, de fundamentación ideológica, no habla de estas cosas. La más, para mí, la que yo considero importantísima es la del 53, donde dice, dirigida a formar a las masas del país, formar a las masas del país, o sea, tiene una visión, ¿ya? Con la 1565, que solamente es más, creo yo, de procedimiento, de definir qué es la educación en ese momento, por qué es plurilingüe, por qué es multicultural, que era, que era el discurso de la década de 1990. ¿Y cómo se debía estructurar el sistema de educación en Bolivia? ¿Por qué? Porque el gran paraguas que habíamos visto anteriormente ya decía que toda la educación tiene que ir a fomentar el desarrollo productivo e industrial de nuestros países, rompiendo las brechas generacionales de las brechas de desempleo, de vulnerabilidad social y con apoyo de ONGs y la cooperación. Por eso asistencialismo. Acá aquí no hay, no dice, no se percibe o no se visibiliza esos elementos. De ahí entonces, ¿por qué las ONGs empiezan en el tiempo a dejar de tener importancia en el tema educativo? No se puede desconocer para nada el gran aporte de las instituciones religiosas, principalmente la Iglesia Católica, en contribuir a la educación en los últimos, sí, más de 180 años en el país, pero que en el último tiempo dejan de ser vitales. No sé si se acuerdan, hace 20, 30, 25 años, la Iglesia Católica, a través de sus instituciones educativas, marcaban el camino de la educación, porque estaban respondiendo a un contexto histórico del país. Hoy no, porque es el Estado el que promueve esto. ¿O por qué la cooperación siempre enfoca hacia un lado su apoyo? No está mal, no estamos criticando eso, queridos colegas. No estamos diciendo que eso está mal. Lo que estamos identificando, ¿ya?, es el por qué hacen de una forma u otra, porque están respondiendo a ese contexto. ¿Sí? Y finalmente, ¿por qué la educación de carácter privado termina equilibrándose? No vamos a decir si es bueno o mala, si sigue siendo mejor, pero termina equilibrándose cuando en un momento era también la que debería, y digo ahí con énfasis en el deber ser, debería haber dado los lineamientos porque era su lógica de libre mercado los últimos, antes de 2010 o de 2005, si ustedes quieren, era su objetivo principal, el de mejorar la calidad educativa a través de la regulación del mercado. Es decir, el acceso a la educación solamente es posible a partir de quienes pueden y tienen condiciones para acceder. El Estado abre escuelas, abre las condiciones y es la población la que, conforme su capacidad de gasto, se incorpora al sistema educativo. Me acuerdo que Ipiña Melgar decía, nuestra educación para finales del siglo, o sea, para 1999, va a ser, si no es parecida, mejor dicho, si no va a ser igual, al menos la va a alcanzar a la educación chilena. Y llegábamos a 2005 con los índices más altos de abandono y deserción escolar y los índices más altos también de desigualdades en cuanto a niveles de formación. Y en educación superior, ¿qué se dice? Hoy los índices con este paradigma
con este modelo, si ustedes quieren, ¿sí?, son diferentes. En unos años veremos, un poco como el proceso de alfabetización en 1950 hasta 1959, cuando las masas campesinas deben ser incorporadas a la nación con el rótulo de ciudadanía, el hermano campesino. No se tuvo los efectos que se quería, porque se dijo que para la década de 1980 Bolivia se habrá incorporado al primer mundo. Y ahí hay unos folletitos que en algún momento los voy a poner en PDF, digitalizarlos para subirlos. Y las proyecciones de la revolución nacionalista decía que para finales de la década del 70 Bolivia iba a alcanzar altos niveles de educación, muy parecidos a los que viven Cuba o China. Así de sencillo decían en 1959, 60. No pasó. Esa es la importancia, en nuestro entender, de por qué estudiar, analizar de forma crítica el modelo educativo sociocomunitario productivo como en referencia al modelo o a la concepción o al paradigma del vivir bien que responde a una forma de hacer Estado en estos momentos. ¿Sí? Y eso nos lleva a pensar, a determinar que el actual modelo educativo sociocomunitario productivo es un nuevo paradigma. ¿Por qué? ¿Y por qué es ruptura epistemológica además? Porque primero rompe con el código de 1955 y acá está textual. ¿Qué decía? Educar a las masas trabajadoras para la enseñanza técnico-profesional, formando obreros calificados y técnicos medios que el país requiere para su desarrollo económico. 50 años después, a 2005, 60 años a 2015, bueno, sí, a 2005, ¿el desarrollo económico del país se habrá alcanzado? Con toda seguridad que no. Y estamos casi 20 años después y decimos que para esas proyecciones de 50 años no se habían cumplido con el Código 50. Pero ya en su momento había que hacer una reforma, porque todos los modelos necesitan cambios, transformaciones, superarse a sí misma. En 1973, con la Ley de la Educación Bolivia, o el famoso Código Banzer, Código de la Educación Banzer, decía, en la misma línea, capacitar a jóvenes y adultos en el trabajo y brindar mano de obra calificada a la industria para el desarrollo del país. Entonces ustedes ya saben, ya reconocen ahí el concepto, ya reconocen la concepción del momento. Desarrollismo. Ambas leyes, ambos momentos de construcción de política educativa están enmarcadas en el desarrollismo, ¿verdad? Y fue una pregunta que hice también en una de las pruebas, ¿no? La cátedra inicial, ¿a qué escuela pertenecería? ¿Verdad? Y bueno, así diferentes autores. Y como lo han leído, ustedes ya me podrán decir, como no hay algunos que no han dado todavía su examen porque recién están incorporando, no voy a dar la respuesta. Pero los que sí ya saben a cuál. ¿Ve? Y la de 1565, que dice simplemente el Sistema Nacional de Educación Técnica y Tecnológica, que intenta articular estas cosas en un solo sistema y que está referida al mundo también de la producción a través de habilidades, capacidades, etcétera, como dice la 1565, y cuando ustedes la repasen, que seguramente para hacer sus trabajos finales de la maestría van a tenerla que repasar como parte del marco referencial o el marco legal, o para terminar este módulo con la práctica que vamos a hacer, la van a tener que revisar, van a encontrar eso. Van a encontrar, digo, una relación muy estrecha con una particularidad, y es lo que quiero demostrarles, que solamente está referida al desarrollo económico, desarrollo del país, la educación en función del desarrollo del país. Y ustedes me dirán, pero el vivir bien también dice que vivir en armonía también va a ir a desarrollar el país. ¿Dónde está la diferencia? Obreros calificados, no importa, técnico profesional, obreros calificados, mano de obra cualificada.
Y el modelo no dice eso. El actual modelo no dice eso. Y no porque seamos defensores, vuelvo a reiterar, o estemos haciendo apología. Simplemente porque, y vamos a ver los indicios y por lo menos la parte doctrinal que hemos revisado 2 diapositivas atrás, nos están planteando eso. A ello, pues, ¿por qué es un nuevo paradigma? Porque irrumpe esto. Educación técnica, tecnológica, productiva. No está en función del mercado laboral, solamente de formar obreros, mano de obra calificada y de que estos elementos que no han cambiado en 50 años estén articulados por el Estado a través de un sistema al estilo de Brasil o al estilo de Colombia, básicamente, porque se alejó mucho de lo que es el modelo chileno, argentino. Y ojalá que en otro módulo puedan estudiar con mucho detenimiento los modelos. Y si hay la oportunidad, vamos a desarrollarla en un seminario aparte, los modelos de formación profesional en Latinoamérica. El colombiano, brasilero, el chileno y el mexicano, que son los más paradigmáticos a propósito. La educación técnica, tecnológica, productiva, desde la perspectiva que hemos citado atrás, es un nuevo paradigma, es una ruptura con esa forma de pensar. Vuelvo atrás un poquito para tener la idea completa. Y la hemos graficado en ese sentido, ¿sí? Para que se entienda por qué es quebrar, romper, partir, transformar, cambiar. Ese es el sentido del modelo educativo actual en el ámbito referido a la educación técnica, tecnológica y productiva. ¿Qué es el objetivo final del módulo? Mostrar por qué es un cambio de paradigma y por qué significa una ruptura epistemológica. ¿Ya? ¿Ya habíamos visto eso? ¿Sí? Ahora, entonces, ¿qué es en definitiva la educación técnica, tecnológica, productiva? Debe ser comprendida, dice, y está en el diseño curricular base de la formación técnica tecnológica a partir de lo que emana de la ley 070, dice, comprendida como un proceso de formación integral orientada a la producción, no al sistema productivo, no al modelo productivo, a la producción, tangible e intangible de acuerdo a las vocaciones y potencialidades productivas del contexto local. Harto repetido, está en la 350, están en los memos que les dan, en las circulares y no sé cuántos otros documentos, pero ¿cuándo vamos a entender esto? ¿Cómo funciona? Orientada, es decir, el objetivo es la producción, que se tenga que adecuar a lo que el lugar produce, a lo mejor que hace, y con lo que tiene a mano, desarrollar recursos humanos, recursos naturales, herramientas, etc. Pero además, valorando los saberes y conocimientos de experiencias de las naciones, pueblos indígenas, originarios, campesinos, para conseguir la resolución de problemas o como respuesta a las necesidades y demandas del contexto. Entonces, esta parte, queridos colegas y queridas colegas, por lo general se ha convertido en discurso. Y allí yo llamo a la reflexión de ustedes, pero una reflexión más de criterio empírico. ¿Se da o no se da esto? ¿Hacemos práctica de esto o no? Lo voy a dejar para la reflexión de ustedes. Pero cuando hablamos de valorar los saberes y conocimientos del lugar, sobre todo en tierras altas, en tierras bajas en menor medida, es decir, Beni, Santa Cruz, etc. Pero en tierras altas, seguramente tenemos aquí algunas situaciones que tenemos que investigar. No podríamos adelantarnos a decir si realmente es efectivo o no, o si se da o no.
Pero de lo que se trata, y esto es lo que quiero que se comprenda, y que dejemos un ratito de lado el discurso, sino pongamos énfasis en el elemento de concepto y de concepción nociológica. Si hablamos de desarrollismo simple y puro, estamos hablando de incorporar, en muchos casos, experiencias que no necesariamente responden a la realidad de nuestro contexto, de nuestros pueblos sobre todo. Entonces, una de las tareas, entre muchas, de la educación actual es esto: respetando, valorando, revalorizando, recuperando las experiencias de las naciones y pueblos. Que si me remito a, a las diferentes experiencias y oportunidades que tuve de estar presente en algunas ferias de los institutos, en muchos casos sí se está revalorizando, se revaloriza. ¿Es efectivo o no? Ya lo digo. Es tema para otro estudio y debería hacerse. Pero también se puede esquematizar en este sentido la educación técnica, tecnológica, productiva. ¿Ya? La imagen la he tomado de uno de los módulos de formación de Propocom. ¿Sí? La he prestado, bueno, perdón por no haberlo citado acá, pero la estoy haciendo referencia. ¿Sí? Que nos muestra su enfoque productivo, socioambiental, de emprendimiento y tecnológico. ¿Sí? Ello nos lleva a decir que la educación tecnológica en el modelo educativo sociocomunitario productivo, que es lo que hacemos cotidianamente, por fin, me dirán, por fin estamos aterrizando a lo que hacemos, ya tanta filosofía, tanta historia, ahora sí vamos a entrar a terreno, a lo que nosotros y nosotras sabemos hacer. Es un proceso integral de producción cultural que desarrolla ciencia y tecnología. Ajá, debíamos poner esto con rojo. ¿Desarrollamos en los institutos ciencia y tecnología? No lo sé. Pero la orientación es esta. ¿Ya? Producción tangible e intangible. Además, comprende la valoración de los saberes y conocimientos de las naciones. Ajá. Si aquí la educación productiva nos dice que es una cosa, acá nos está volviendo a reiterar. Para la resolución de los problemas locales, socioculturales y económicos. Resolución de problemas. Esa, queridos colegas, esta frase es la diferencia con las otras de los anteriores modelos, ¿vale? Si quieren ustedes. Incorporar solamente mano de obra a la industria o al mundo de la producción, a ser actores fundamentales en transformar el lugar a través de resolución de problemas. ¿Haciendo qué? Ciencia, aplicando investigación. Entonces, cuando se decía, y he visto en tantas propagandas decir, encuentro de investigación e innovación de institutos técnicos tecnológicos. Para hacer innovación se necesita investigación, es decir, primero conocer el problema, cómo resolverlo, y ahí se transforma. A eso llamamos innovación. Y los institutos, quienes están trabajando ahí, quienes son parte de esa comunidad, tienen ese objetivo, tienen ese norte, si vale el término, esa orientación. ¿Por qué? Porque es el elemento o es parte de lo constitutivo de lo que significa educación técnica, tecnológica, productiva, educación productiva. Entonces, ese es el objetivo, ese es el camino, esa es la meta. No voy a aquí poner en cuestión si se hace o no se hace, ese es otro tema. Pero de esa forma está planteado. Y con rojo, finalmente, la educación técnica, tecnológica y productiva está fundamentada sobre una perspectiva de producción comunitaria, contraria a la formación técnica tradicional de mano de obra calificada para insertar laboralmente bachilleres en el mercado o para proporcionar a las empresas personales. En realidad personal. Ahí me faltó la cita, lo voy a corregir para la presentación que tengan, porque es del módulo de formación de educación alternativa.
que son quienes más han trabajado la educación técnica productiva. No así educación superior, que más ha terminado, no terminado, pero se ha circunscrito en la parte normativa, ¿no? Sacar la normativa que no está mal, es parte del proceso y quien les habla ahora dice que a partir de lo que hemos estudiado en estas 4 semanas, en estas 4 sesiones, es parte de este proceso, es parte de esa construcción que no hubo antes. Pero sin embargo, ahí está, se ha trabajado ya. El Viceministerio de Educación Alternativa y Especial es quienes más han teorizado sobre este tema. Y es bueno, porque eso no quiere decir que porque no sea educación superior esté mal. Está en la misma línea. Ya será la instancia la que defina si es pertinente o no. A nosotros académicamente nos tiene que servir lo que se ha trabajado. Entonces, si esa es la concepción o la acción del paradigma del vivir bien en la educación y específicamente en la educación técnica tecnológica, ¿cómo debería ser o cómo está pensada en la educación superior como enfoque? Y este sí es un resumen, lo hemos sacado un resumen ya de varios textitos que tenemos al respecto y que nos dice, la educación superior técnica, tecnológica y productiva está orientada a la transformación de la matriz productiva. Me acuerdo que esto estaba en un documento que ha sido publicado en 2016 por la de GESLA. ¿Ya? De ahí hemos tratado un poco, porque estaba en nuestros borradores, porque ahí habíamos contribuido con esa redacción. Desarrollando capacidades, habilidades y destrezas que contribuyen a la producción de bienes tangibles e intangibles de manera sustentable, promoviendo procesos de producción, conservación, manejo y defensa de los recursos naturales en el marco de las actividades productivas locales, regionales y el fortalecimiento de la gestión territorial comunitaria, de acuerdo a los postulados del Estado plurinacional. La educación productiva territorial articulada a las instituciones educativas con las actividades económicas de la comunidad, y en realidad debería decir a las instituciones de formación superior técnica tecnológica. No nos olvidemos que estamos hablando más o menos de 2014-2015, cuando se han hecho estas primeras redacciones. No hay más, lamentablemente. Hay que trabajar, hay que contribuir en eso. Serán ustedes las y los llamados a desarrollar esas experiencias. Quiero resaltar acá algo, queridos colegas. Desarrollando capacidades, habilidades y destrezas. Como ustedes son más capas y capos que yo, porque han revisado todo el material bibliográfico de este mes, me dirán, ¿dónde está la diferencia con la 1565? No me va a alcanzar el tiempo para hacer un desarrollo de diferencia entre lo que fue ambos modelos, pero seguramente más adelante van a hacer la revisión en sus otros módulos. ¿Ya? Me dirán, ¿por qué la 1565 decía lo mismo? En realidad dice lo mismo. Capacidades y habilidades, destrezas encaminadas a la vida productiva del país. Y aquí dice que contribuyan a la producción de bienes tangibles e intangibles. No hay mucha diferencia. Vuelvo a reiterar, está en la concepción comunitaria, no individual. En la concepción y en la orientación o en el norte que se da integral y no particular. ¿De acuerdo? Esa es una diferencia muy importante. Y he esquematizado acá los 4 conceptos importantes del enfoque de la educación superior técnica tecnológica. Lo productivo, porque el proceso de formación profesional en cada institución en la que jóvenes postbachilleres se forman con una profesión técnica, se genera en situaciones de producción real. ¿O no es así, queridos colegas? Sé que hay participantes de institutos tecnológicos de área rural, también de institutos técnicos de formación comercial y de servicios. Y cuando hablamos de situaciones reales, estamos hablando de nuestros espacios de formación teórico-práctica.
En la práctica productiva, el agro, la construcción, ¿no? La construcción, el taller, el laboratorio, los módulos productivos, y esto que es muy importante, los módulos productivos. Que aunque no crean, a pesar de contar con la literatura y la experiencia, recién mi persona ha logrado realmente, y quiero ser sincero con ustedes, comprender a qué nos referíamos con módulos productivos en un instituto técnico tecnológico. Porque todavía existe la concepción de entender módulo productivo, lo que ahorita, con lo que voy a acabar la sesión en un par de minutos, ¿sí? En el sentido de de espacio productivo, ¿ya? Y no pedagógico. Afortunadamente hemos rectificado eso. Agradezco a los compañeros y compañeras con quienes he tenido oportunidad de conversar estos temas y que me han permitido en algún tiempo hasta visitar los institutos para realmente comprender la dimensión de esto. ¿Por qué hago referencia a ello? Porque por lo general es un concepto y detrás del escritorio es facilito pensarlo, pero en el campo, en el terreno, en términos metodológicos, ¿ya? Es diferente. Y realmente esto que decimos módulos productivos cobra verdadero sentido acá, o acá, mejor dicho. Lo que se dice acá cobra verdadero sentido acá. Por eso es productivo, pero también es tecnológico porque incentiva la investigación para contribuir en la producción tecnológica propia de la aplicación de la ciencia y la técnica aplicada a los emprendimientos socioproductivos, permitiendo generar nuevos conocimientos útiles para transformar la realidad. Hasta hace un par de años, creo poco 3, se había, por las referencias que tenemos, los datos con los que contamos, eh, muy poco sobre una de las modalidades de graduación, como es el proyecto sociocomunitario productivo. Revisando un poco información, gracias a colegas que me han permitido tener acceso a esa información, hoy ha cambiado esto, porque tiene ya sentido nuevamente. Este es otro elemento que le da sentido a lo que está escrito aquí. Sigo pensando, queridos colegas, que investigación es aún el tema pendiente. Ustedes lo reflexionarán más adelante. Por la información que contamos y la sistematización que hemos hecho en los últimos meses, creemos que todavía es el tema pendiente para darle verdadero sentido al enfoque tecnológico de la educación superior técnica tecnológica productiva. El otro elemento que ha avanzado creo mucho es el de emprendimiento comunitario, porque desarrolla capacidades en todo, perdón por el pleonasmo ahí, en todo el proceso formativo y en la comunidad. Promueve generar un espíritu de emprendimientos comunitarios. Esta es una enfermedad que hay que debatirla, hay que discutirla, hay que estudiarla, hay que proponerla, queridos colegas. ¿Cómo entendemos el emprendimiento? Desde el punto de vista solamente privado de la empresa privada, es decir, lo que decíamos hace un par de clases, sí, lo que antes se llamaba el microempresario y se llama el emprendedor. ¿Solamente estará referido a eso? ¿O tendrá que ver, como dice el modelo y la Constitución, como algo comunitario? No necesariamente como un negocio en términos comerciales capitalistas, que además ese es el sentido que se le da ahora. Me dejo entender. Es aún un concepto que hay que desarrollarlo, que hay que trabajarlo en este marco, en el marco de la educación técnica, y en el marco del vivir bien, en el marco del paradigma, y etcétera. Creo yo y considero que todavía ahí hay que hilar finito. ¿Sí? Y finalmente el otro enfoque, el socioambiental, porque está en relación al cuidado de la madre naturaleza. He podido acceder a información y folletos, por ejemplo, sobre seguridad industrial en los tecnológicos de ciudad. No sé si existe en institutos tecnológicos rurales, es una. Pero con la información también con la que contamos a través de los planes de estudio, existen asignaturas
en las que tienen que ver con seguridad industrial, con cuidado de la naturaleza o con las leyes medioambientales. Hasta ahí teóricamente se estaría cumpliendo este enfoque. Habría que estudiar, y habrá, mejor dicho, habrá que estudiar cuánto impacto tiene eso en los futuros profesionales o en los profesionales ya en ejercicio que se han incorporado a los procesos productivos, no al mercado laboral, sino estaríamos haciendo en la práctica una contradicción con los anteriores modelos, sino al proceso productivo. Finalmente, tenemos la articulación de la educación técnica tecnológica productiva con los sectores productivos. ¿Sí? ¿A través de qué? De las vocaciones donde ustedes desempeñan sus labores. El instituto está presente. ¿Qué son las vocaciones? Aspectos esenciales de la definición de los sectores del desarrollo económico de cualquier región. Esta identificación de sus vocaciones productivas. No sé. Me pongo a pensar en las llanuras del Beni, que en algunos de sus municipios la principal vocación es la ganadería, en otras la agricultura. Me pongo a pensar en el altiplano como el cultivo de papa, por ejemplo, o de hortalizas en sectores intermedios, o la de quinoa, estos lugares. Esas son las vocaciones. Entonces, la educación técnica tecnológica productiva se articula a esa vocación. ¿A través de qué? También de identificar y promover esa potencialidad, es decir, quiénes lo hacen, cómo lo hacen, cuáles son los actores. Como institución de educación superior, ¿cuál es la forma en que contribuyen para articularse al proceso productivo? De ahí, ¿cómo reconocen el potencial de los trabajadores del sector? Si es la ciudad, por ejemplo. En ciudad no es más complejo, pero es mucho más diverso. Por ejemplo, las potencialidades de las vocaciones. Institutos tecnológicos con carácter industrial, por ejemplo. ¿Sí? En otras palabras, son las áreas donde se puede efectuar con mayor probabilidad de éxito y rentabilidad diferentes actividades productivas. Finalmente está la identificación de los sectores estratégicos, los sectores productivos. Para articularnos a los sectores productivos, o para que, mejor dicho, la educación técnica tecnológica se articule a los sectores productivos, deben ser identificados. Y esto es a través de nombrar o saber qué tipo de productores hay, qué tipo de producción hay, cuáles son las entidades, instancias, instituciones que promueven producción, qué sé yo, entidades financieras, cooperativas, los municipios, etcétera. Y una de las mejores, o uno de los criterios que recomienda la, la, la norma y la concepción misma de la educación productiva es articularse a los planes departamentales y municipales, es decir, a los PIs a través de planes estratégicos institucionales, que debería ser una tarea de los institutos en términos de planificación estratégica, ¿verdad? Y que seguramente en el módulo 5 creo que está, el de planificación, no, sí, creo que sí, está en algunos, sí, no, perdón, en el módulo 3 creo que está, ¿sí? Planificación estratégica. Es un intento de repasar este elemento. En definitiva, es articularse a todo lo que tiene que ver con producción, pero desde el punto de vista siempre pedagógico, lo que hemos visto en la primera sesión, a los complejos productivos por medio y algo que debería aplicarse, el Consejo Técnico Tecnológico Sociocomunitario Productivo. Todo esto que hemos dicho finalmente se resume en esto, ¿ya? He tratado de trabajar a partir de un ejemplo que he encontrado en un textito, un modelito de ejemplo. Vamos a hacer referencia a un esquema operativo de un complejo de productivo de trucha.
en el lago Titicaca. Lo he tomado de un texto, pero lo he adecuado a nuestra última sesión. Y vamos a identificar a uno de los actores. Asociación de Pescadores del Lago Titicaca. ¿Ya? ¿Ellos qué requieren? Mano de obra. Requieren alimentos balanceados. Requieren alevines. Y el lugar, ¿no ve? En este caso, el lago Titicaca. Y esto lo podemos funcionalizar o adecuar a cualquier contexto. Eso es lo que utiliza una asociación de pescadores. ¿Para qué? Para producir cierto producto, que es la trucha. Y se alimenta además de insumos, en este caso de la ciudad del Alto, qué sé yo, todo eso. Y vayan pensando y esquematizando mentalmente algún ejemplo parecido en sus lugares, dado que va a ser también parte del último trabajo. ¿Ya? Este procesamiento como producción nos dice el modelito que tiene dos principales acciones. Uno es el de limpieza, que va a estar destinada a producir alimento balanceado para aves, y la otra para el mercado de trucha ahumada. Pero aquella que utiliza, por ejemplo, los hornos, nos dice este modelo, está destinada ¿a qué? Al picado y mezclado, cuyo fin es el mercado de trucha en conserva al vacío, que hoy encontramos en los supermercados, sobre todo en las urbes. Pero también al mercado de Europa. Hasta ahí, antes de continuar. Este es un emprendimiento colectivo, privado, todo vamos a poner. Pero además es un complejo productivo comunitario. Podría ser incluso privado. ¿Ya? ¿Dónde intervenimos nosotros? ¿O dónde interviene la educación productiva? En cada uno de estos elementos. Capacitación, especialización, industria de alimentos, veterinaria, zootecnia, ¿ya? Industria, mercadeo, administración de empresas, química industrial, etcétera. ¿Se dan cuenta? Lo que yo quiero mostrarles es que si el concepto de educación técnica, tecnológica, productiva está claro, acá está su campo de acción. Pero no como mano de obra que va a ir a la limpieza, con técnicas avanzadas en la limpieza o en el horneado, en el picado mezclado del pescado, sino a contribuir con conocimientos en la mejor forma o formas avanzadas o desarrolladas o diferentes de hacer todo este procesamiento destinado a algo. Y acá están todos y todas. Y acá también. ¿Cómo se logra esto? De acuerdo a la norma y de acuerdo a la concepción de la educación técnica, tecnológica, productiva, con coordinación intersectorial, entre lo que nosotros denominamos consejo socioproductivo, que es facultad exclusiva de los institutos, y con los actores. Acá yo le he llamado programas y proyectos. Ministerio de Agricultura, Ministerio Productivo, municipio, institutos, entidades crediticias y otros actores que tengan que ver con todo este proceso productivo. ¿Ya? ¿Quiénes? A través de un módulo productivo que replica esto además. Bueno, ¿se dan cuenta? A través de toda la oferta académica de la educación técnica tecnológica se interviene en esto. Pero además, el instituto puede simular, o mejor dicho, la educación técnica tecnológica productiva puede simular a través de las instituciones de formación profesional, como son los institutos, todo este proceso a través de un módulo. Y ese módulo lo convierte en intersectorial, por eso es pedagógico.
No es que este módulo va a producir truchas, sino se convierte en una simulación que va a aportar luego con nuevos conocimientos a todo este complejo. En definitiva, ese es el modelo educativo sociocomunitario productivo. Con eso con esa última diapositiva habríamos terminado, queridas y queridos colegas, nuestra